Le damos la bienvenida a los estudios de FM San Ramón a Miriam y Beatriz Lanfranconi para hablar acerca de temas que están vinculados a la historia de San Ramón. Siempre que las convocamos es para hablar de temas vinculados a la historia de San Ramón, porque son unas estudiosas de lo que es justamente las raíces, lo que son las raíces de la ciudad y bueno, siempre es un agrado dialogar con ellas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidas. Buen día, muchas gracias. Bueno, y lo que tiene que ver con esta entrevista es puntualmente un aniversario muy especial del edificio del Banco República de la ciudad de San Ramón. ¿Es así? Sí, exactamente. El banco está cumpliendo 100 años. Por eso lo vemos como lo están arreglando y todo eso. Es decir, porque cumplir 100 años y más una institución de ese tipo es un hecho muy especial, muy importante, como lo fue para la zona. Ni que hablar. Más que surgía 28 años después de que había en realidad surgido el Banco República a nivel de la historia de nuestro país. Fue en 1896 que surge el Banco República como institución ante una necesidad incluso reclamada por comerciantes, los hacendados de la época y el mismo sistema financiero que tenía, que se necesitaba como institución de crédito, ya que antes los bancos eran particulares. Claro, a eso quería ir, Beatriz, lo que tenía que ver con la coyuntura del momento, porque el Banco República hacía poco que estaba como institución y no sé cómo era en la zona, habían muchas sucursales del Banco República, ¿cómo llega a San Ramón? Bueno, son los años en que se iban creando, primero en las capitales departamentales y después en algunas ciudades o poblaciones importantes. Pero, por ejemplo, acá en la zona, Tala, que se había fundado unos años antes, ya tenía una sucursal, pero si tomamos en cuenta era la línea, lo que es la ruta 7. En el caso nuestro de la ruta 6, no tenía, y por eso se estaba trabajando desde Sauce y todas las poblaciones de esta ruta por tener una institución de crédito que era necesaria. Y ya en 1920 empiezan a movilizarse por tener un banco en nuestra localidad. Pero como todo trámite llevó sus años, es decir, comerciantes, industriales, los dueños de los distintos emprendimientos rurales, los profesionales, reclamaban tener acá en la zona. Claro. Y dentro de esta línea fue en San Ramón donde se fundó. Perfecto. Miriam, ¿cómo fue eso? Porque me imagino que habría muchas personalidades del momento que estaban reclamando esto, Ramón, ¿no? De San Ramón. Había algunos que eran profesionales, otros comerciantes, otras personas que vivían en el pueblo. Una larga lista hay que se movilizaron para que San Ramón tuviera su Banco República. Primero tuvieron tropiezos y del 20 hasta el 23 no lo habían conseguido. Recién en el 23 es que el Banco República de la capital decide tener una sucursal en San Ramón, que se inauguró en junio de 1924. No en el local actual, sino en un local que después fue la tienda Bonilla, frente a la plazoleta Independencia. Ahí se inauguró el Banco República. Bien, o sea que no era el mismo edificio. ¿Cómo? No era el mismo edificio. No. Era un edificio de Natalio López Ramos. De Natalio López Ramos y don Zoilo de Simone, que era uno de los antiguos escribanos del pueblo, fue el que tuvo que, hasta el discurso, decir ese día, porque en representación de la gente de San Ramón, que estaban muy contentos por tener una sucursal bancaria. Claro. ¿Qué representaba que llegara una sucursal del Banco República a la ciudad en aquel momento? En ese momento San Ramón desde 1910 era villa. Y en realidad lo que representaba era abrir las puertas a seguir progresando, ya que la villa de San Ramón era considerada
muy progresista desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social incluso, y se reclamaba esto por parte de la población. San Ramón ha tenido siempre la característica que los movimientos de los habitantes impulsaban todas este tipo de creaciones, pero como dijo Miriam, durante los 3 primeros años fue lento y tuvo sus obstáculos, pero en el 24 hubo como un incentivo y representantes enviados por el directorio del Banco República vinieron un poco a estudiar las características de la zona, lo que determinó que el directorio en ese año 1923 determinará la creación, que se fundó exactamente, como explicó Miriam, en el 24, es decir, abrió sus puertas al servicio público en el 17 de junio justamente de 1924. ¿Qué significaba? Seguir con el desarrollo, pero no solo para la villa de San Ramón, sino incluso tuvo una repercusión en toda la zona. El banco empezaba a trabajar con clientes del lado de Florida y de todos estos pueblos que eran de la ruta. Y esa inauguración fue renombrada. Vinieron representantes, uno del integrante del directorio, Zunfelde, que fue quien habló por el Banco República, y como manifestó Miriam, el escribano Zoilo de Simone, por San Ramón, por esa comisión integrada por las fuerzas vivas de San Ramón. Y Zunfelde destacaba en sus palabras la importancia que iba a tener desde el punto de vista económico. Era una institución de crédito que se necesitaba desde el punto de vista comercial, industrial y de la producción agraria. Qué bárbaro. Y fue una celebración que se hizo en 2 lados. Sí. En el restaurante Figueredo, que era cerca de la estación, y después en el mismo banco, brindis hicieron. Qué bueno. Es decir, que para la localidad fue destacado. Claro. Y eso está todo en las antiguas gacetas de San Ramón. Está narrado todo esto. Está todo documentado. Qué sí, bárbaro. Es que la prensa muchas veces constituye uno de los documentos en el 20 importantes. hay gaceta. Y surgió con 3 funcionarios. Sí. Guillermo Dalorto, que era el gerente. Barrios era uno. Barrios era auxiliar y el cajero era Soso. Con 3 funcionarios empezó el funcionamiento, e incluso Zunfelde destaca a esos funcionarios y también resalta la función de incentivar la acción del banco acá en la zona. Qué bueno bajar a tierra, ¿no? Todos estos nombres que uno piensa, uno sabe que eran personas que existieron, pero hoy en día para muchos son calles, ¿no? Pero entonces poder bajarlo a tierra, hablar de Zoilo de Simone, hablar de Zunfelde, que también es una calle, bueno, poder entender quiénes eran, ¿no? Que por lo general la gente a veces no sabe quién se debe el nombre, o de una calle, o de una plaza, o hasta de quién es un monumento. Exacto. Y acá tenemos la avenida Zoilo de Simone, ya que fue dentro de esos personajes que tuvo la población, la calle que va para el lado del Claro, por eso. que incentivaron muchas obras, como otro de los integrantes de esta comisión era Gonzalo Penela. Gonzalo Penela fue el primero de los del molino Penela. Hubo otro molino, Barrabino, que era donde están las viviendas militares, pero el molino que dio mucho trabajo acá en San Ramón fue el molino Penela. Que también Gonzalo tenemos calle Gonzalo Penela, plazoleta Gonzalo Penela, porque tuvo que ver con todas las obras importantes. Tiene en esa época. Ahí frente al hospital una pirámide que hay por Gonzalo Penela. Murió joven, en el 33 murió. Y volviendo al Banco República, ahí era una sucursal, me imagino, mucho más pequeña, ¿no?
habían 3 funcionarios, Claro. me imagino que bastante distinto al Banco República que uno Claro. conoce en la sucursal de Ahora, San Ramón. el Banco República que nosotros conocemos, que está en la esquina de Avenida Valle y 18 de julio, es local propio. Es decir, en 1940 se inauguró, fíjense que se fundó pasaron unos cuantos en el 24 y en 1940 se inaugura el local propio. Que incluso, Diciembre fue, se inauguró. si lo vemos arquitectónicamente, si hemos recorrido el interior, vemos que hay una serie de construcciones del Banco República similares. Porque después se fueron instalando en distintos. Ahora, este Banco República por muchos años fue el único Claro. acá en la línea de la línea ruta. esa de la ruta 6. Exacto. Venían tanto de Chamizo como de Castellano, Santa Rosa, todos venían acá. Sauces, ninguno tenía banco. Tuvo un impacto importante en el desarrollo Importante, de la ciudad. Muy importante. Incluso una característica que Vino nombró, que se celebraban tanto en esas inauguraciones con un brindis en los respectivos bancos, y así cuando se hizo este banco en el 40 se inauguró con un brindis. Hay fotos también de la inauguración de este local actual. ¿Y cómo se llega a ese nuevo local? Y es viendo la necesidad de tener un local Más propio, grande y propio, cómo claro. funcionaba, la importancia que tenía, no seguir en un local alquilado. Y ahí se sabe si eso fue también producto de lo que la gente pedía, o fue más una decisión del Banco República. Bueno, eso tiene que haber sido propiamente de viendo que el funcionamiento Claro, sí, que tenía tal cual. exigía Exacto. tener local propio. Era el Banco República, es una de las instituciones Sí, ejes a nivel de lo Lo hicieron de la con economía. casa para el gerente y casa para el portero. La casita de atrás era para los porteros. Qué bárbaro. Medina vivía ahí. Eso nos muestra que esa época, esa década del 40 fue importantísima. Con la obra Tapié comienza y se da en esa época. Fueron el una banco época en esa importante esa, época. ¿no? Al finalizar el liceo se había 39. fundado en el 39. En el 50 se funda el Instituto de Formación Docente, que era el Instituto Normal, Sí, ahora sí, de sí. Formación Docente. Primero en todo el departamento Canelones. Por eso Ni en vemos que Canelones había. Había una concepción de un San Ramón muy progresista. Sí, sí. Capaz que cuando recién llegó el banco, no tanto, pero ya después con ese segundo local, esa década fue la de crecimiento grande, ¿no? En cuestión arquitectónica. Y también que se erigiera un local propio, Claro, era un claro. poco la demostración de que el banco tenía su peso. Sin Que era duda. necesario en este lugar. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Así que para muchos que veían que el banco lo están arreglando y eso, bueno, tiene Que lo mucho que ver están con esto, ¿no? dejando Claro, Precioso sí, está sí, sí. quedando. Tiene mucho que ver con estos Es escenarios. que es una construcción muy buena, Es buena que lo construcción. vemos entonces como las fundaciones. Sin lugar a dudas. Qué bueno poder conocer estas historias, conocer de esta fecha, bajar a tierra a estos personajes, ¿no? Que uno los ve tan alejados y que formaron parte, en definitiva, de lo que es la Porque historia. nadie, ¿no? yo creo que se le ocurría pensar por qué había venido el Banco República. Claro, tal cual. Acá. Es que nosotros tenemos en San Ramón cosas que otras localidades de Canelones no tienen. Por ejemplo, el hospital. Ujú. Acá en San Ramón hubo un movimiento pro hospital en Que fue en la 1978, década del 20. por el doctor Cineiro. Claro. Y se consiguió tener un hospital, tenemos bancos, tenemos cantidad de cosas que otras localidades no las pueden tener. Ahí tenemos otra de las calles. Por eso Emilio es Cineiro. importante que los nombres de las Claro. calles Con algunos se ha hecho Dejen- justicia, con otros no. Ah, sí. Hay mucha gente que merecería. Sí. dejen claro que los nombres que tienen que resaltarse son de quienes han dado Claro. justamente su Justamente. importante Y despertar, aporte. para que despierten otros, ¿no? Decir quién era esta persona, ¿no? Sí, De eso se trata. Porque muchos no saben a veces si tiene nombre la calle y a quién se debe la Claro, calle. tal ¿Quién cual. era? Sí, sin duda, sin duda. Por eso estas charlas, estas instancias son buenas. Me imagino que habría mucho más para hablar del Banco República, pero bueno, no sé si tiene algo más para agregar. No, Porque la verdad que parte sí, técnica, sí, la- qué bárbaro, la nosotros Sí, enfocamos Han los estudiado, orígenes han estudiado históricos. mucho los orígenes y qué bueno que hayan documentos también, ¿no? Esto que mencionaban para poder apoyarse en eso, ¿no? Exacto.
Es como los clubes sociales. San Ramón tiene preciosos clubes sociales. Todos fueron creados por la población. Qué bueno. Eso habla mucho también de lo que es la idiosincrasia de cada pueblo, ¿no? Y de cada localidad. Y ojalá no se pierda. No, ojalá. Y bueno, habrá que seguir trabajando. A veces, lamentablemente, se ven ciertos bajones. Y bueno, pero hay que estar ahí para recordar estas cosas y saber de dónde venimos para ver a dónde vamos. Por lo menos le dejamos los datos. Claro. Que lo recuerden. Es una buena ocasión para poder seguir estudiando el tema y bueno, que nos dé ganas de conocer más de los orígenes. Así que 100 años cumple. 100 años cumple la institución en nuestro... Fantástico. Es decir, tanto es así que ese progreso llevó, que se fue dando, que pasara de pueblo a villa. Y en el 1953 ya es considerado por ley ciudad. Pasa a ser ciudad. Y ya en aquel ciudad educativa, lo último. Claro, pero en aquel momento, bueno, ya había tenido un despliegue impresionante. Impresionante. Y más o menos Tala y San Ramón, bueno, Tala fue fundado en 1860, San Ramón en el 67. Por eso muchas cosas las iban teniendo más o menos. E incluso eran focos o lugares en las rutas. Claro. Sí, sin lugar a dudas. Por ejemplo, si vamos a las 5, lo que existía primero era el banco del departamental. Acá pasó el tren, que también es muy importante. Sí. ¿Y sabes por qué pasó el tren? ¿Por qué? El tren pasó porque este era el camino que iba a los departamentos del centro y norte del país. Era un punto estratégico. Fue algo y las fuerzas del gobierno viajaban en tren. Entonces fue muy importante. Y por eso es la línea que va por las 5. Si nosotros miramos un mapa ferroviario, vemos que se abre como una mano, así como si vemos las rutas después. Claro. Y este era el que unía hasta Nico Pérez, y después ahí se bifurcaba para Melo y 33. Claro. Qué bárbaro. Otra cosa que no todas las localidades tienen, ¿no? Que también fue un motor importante, ¿no? Fue un motor importante también para el desarrollo, me imagino, el tema del tren, ¿no? Miriam, Beatriz, siempre es un gusto recibirlas. Gracias por haber venido y sabemos que siempre que las convocamos está bueno poder hablar de estos temas que hacen a San Ramón, a su historia y siempre es bueno tenerlo presente y felicitarlas siempre por el buen trabajo que realizan de investigación que mantiene vigente todas estas cosas. Gracias por estar. No, gracias a ustedes por convocarnos.